Bueno, Pablo Echarri, para dar un panorama de la unidad que empieza a surgir desde abajo de los laburantes y que empieza a emerger para arriba. Digo, el gobierno tuvo que, insisto, postergar el debate de la reforma laboral. Una cosa es el gobierno hoy, otra cosa va a ser el gobierno en febrero. Cada minuto ganado es un minuto ganado por los laburantes, cada minuto perdido del gobierno es un minuto que ganan los trabajadores. Hay que ver qué pasa en febrero. Febrero es otro mes. Digo, una cosa es enero, donde la gente está de vacaciones. En febrero ya la ciudad se mueve prácticamente normal. La ciudad de Buenos Aires, ya el país se mueve prácticamente normal. Hay que ver qué pasa en febrero. En algunos días el gobierno tiene un vencimiento muy importante con respecto a deuda, a bonos. Lo vamos a estar desarrollando hoy también, ya faltan pocos días. Ayer salió un dato de empleo también, que el gobierno salió a festejar. Dijeron, sí, vieron que creció el empleo, no hay un industricidio. Vamos a ver que no es así, que claramente no es así, que todo lo que creció es trabajo informal. Así que vamos a estar con esos datos, va a estar Can Devoto también. Y nos estamos preguntando también del otro lado qué pasa con el PJ. Ok, la oposición algo logró en estos días, en estas 48 horas, después de la paliza electoral de Milei en octubre, porque esto hay que decirlo, fue una paliza. Lo de octubre, lo de los libertarios fue una paliza. Le ganó el peronismo en casi todo el país. Casi todo el país. Bueno, ¿qué está haciendo el peronismo? ¿Cómo se está moviendo el peronismo? Vamos a estar hablando de todo eso acá en el Pase y también qué está pasando en el gobierno, cómo se van a saldar, cuál es el plan aparte. ¿Y qué pasa con el presupuesto? El presupuesto tuvo gran parte media sanción. Bueno, ¿qué va a pasar? Lo vamos a estar analizando hoy durante todo el Pase. Le quiero dar la bienvenida a mis compañeros, a mis grandes compañeros que hoy integran esta mesa de lujo, esta mesa de galanes y galanas. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien dicho? Así, Can Devoto, Belén Barte. Para mí galanes es inclusivo. Para mí galanes es Fer Silveira, ponele. Bueno, muchas gracias. Y Fero Soriano, claramente. Claramente. No, al lado de Silveira. Los Fers. Y Ya también, ¿por qué no? Perdón, Si estamos hablando de galanes, ¿por qué no nombrar a Ari Lijalá también? Llega, dijiste galanes y llegó. Aparte con ese mate, de hierbas raras. Sí, me regalaron ayer una yerba de Paraguay, muy rica, con cedrón, menta, polémica, ¿sí? Pero muy rica. No es de Pedro Juan Caballero, ¿no? No, esas cosas. No, yo le pongo cedrón, menta, burrito y... No, pero eso no es más... Y claro, eso. ¿Pero ¿Puedo decir algo? ¿Es ¿Cómo no es chimichurri mate? o es mate eso? ¿Qué onda? Ah, bueno. Sí, no, es polémico eso. No, yo lo banco, Chimichurri Ari. de mate, pero hace bien a la... Lo banco, o sea, lo le banco. pongo yerba, obviamente. ¿Y porque vos qué le pones? Yo le pongo menos cosas porque ya me parece un exceso. Iba a decir, estar al lado tuyo cuando tomás mate es como un vaho permanente una sí, de aromatizante. jengibre. Es un terreno. Ah, y le pongo, eso es verdad, tiene razón, le pongo jengibre al termo. No, Es un montón. Pero eso es mate de Palermo, déjeme decir. Sí, eso es una pócima Mate rara. más caro. Pero Podés quiero- agregarle coco y A manzanilla. ver si lo está repudiando YouTube. Coco no Yo creo que sí. me... Coco sé que mucha gente le pone porque te baja la acidez. Yo por suerte no tengo acidez, Bien. pero sé que hay gente que le pone coco. ¿Me estás mirando Sí. raro? No, es que mate no es Coco. eso. No, El coco yo es no- como coco un no. postre. Esa es otra rico, cosa. es rico. No, el coco Es endulza, un trago, el coco es rico, endulza es sin rico. afectar la salud. Claro. Las hierbas reducen la inflamación que La genera. hierba depende cuál. Sí, o sea, depende yo cuál, pongo pero en muchas que general- son para los intestinos. Hay hierbas para la tensión, para la, qué sé yo, para Sí. un montón de Yo cosas. uso en general burrito, Es que- cedrón, carqueja, no todas juntas. Boludo, hacemos lo mismo. No, pero le pongo una o dos como mucho. Pétalos de rosa están muy bien también. Ah, bueno, no. Pétalos de Bueno, rosa. Pétalos de rosa. Yo igual te voy a bancar a full porque estoy La en de esa. fruta Claro, que están disculpen, tirando chicos, es tengo que hacer- tremenda, ¿eh? Aparte lo he hablado con una médica Pero nutricionista. pétalo de rosa bien envasado verdad- o agarrás una rosa y le sacás un No, pétalo. vas a la de dietética, se compra, se puede El hacer pétalo de té, rosa nunca había se visto. puede hacer té con pétalo de rosa, se le puede poner un poquito al mate, te relaja, te ayuda a dormir, te baja un poco la intensidad. Me gusta. Hay eso. mucha gente en YouTube, la verdad que me sorprende, mucha gente en Sí. YouTube bancándolos. No Y claro. ¿En serio? La verdad Es me más sorprende, común de lo que sorprende. creemos. No tal estiremos vez. los límites de progresismo. Más white people problem, claro, iba a decir Por eso eso. era lo Iba a mío. decir eso. El mate se toma yerba, amargo, esto ya lo Amargo, dijimos. ya sí, está. obvio. Amargo y ya está, y el resto Ya este es está. un té, es una pócima Sí. rara. ¿Sabes lo que pasa también? Que A la banda están proponiendo acá en el chat, no, lo de YouTube, la verdad. Es que depende, si vas por ejemplo a ver, mira, te voy a dar una. Si Cámbienme vas al el chat barrio de chino, vas al donde compras todo esto más barato, está tipo hay una cartelera con cada una de las hierbitas y para qué te sirve. Hay gente, por ejemplo, para la tos, para el reuma, Te para la están mal artritis, influenciando, para... Sí, la Yo tengo gente- problemas de estómago, entonces... La facultad de medicina está chocha.
Sí, ¿no? El CONICET está aplaudiendo de pie en este momento. Perdón, Está todos los bien, perdón, vale. perdón. Disculpa, gracias. Todos los Decilo vos, medicamentos decilo se vos. hacen en base a plantas. Gracias. Así que empecemos. Bien, Fede. Gracias. Acá Tenemos que dicen que arrancar es de un tan gualicho, atrás. Ari, En la lo que Facultad de estás Medicina tomando. seguro también lo que está mal son los laboratorios que te venden un Sertal y no un Mirá, los mal- uruguayos- acá hay un Se uruguayo, pasaron dice- 3 pueblos. dice? Los ¿no? uruguayos dicen que eso se llama sopa de yerba. Los uruguayos que le pongan palo a la yerba, porque si no, un día nos vamos a morir ahogados Bueno, todos. bueno. chicos, Ay, por nos favor. peleamos con Paraguay. Puede Yo ser, solo digo Uruguay. que se nota que el Sí, gobierno pon encuesta, perdió en pon el encuesta en Congreso YouTube. porque estamos hablando de Ahí está. yerbas, ¿no? Claro, Sí, se nota. sí. Estamos relajados. Si quieren el dato, estábamos en el hasta hace un par de meses, no sé ahora, estábamos en había caído 10% el consumo Sí, de yerba es mate. verdad. Es verdad. Entre tantas crisis del gobierno. La ¿Qué? encuesta que puso el Destape en YouTube. ¿Usted toma mate? Puso una encuesta que si usted toma el mate y las No, dos opciones, como claro. Dios manda, lo llena de pelotudeces. Ese fue Tano. Ese fue Tano. Va 72% arriba como Dios Y manda. sí, claro, pero igual me parece el 28%, Dios mío. Bueno, Sí. el debate del mate... Hay gente peor, Daddy Brieva le pone sucaril. No, es Daddy, no, en serio, Daddy. No, Bueno, sí, eso a veces no, lo por hago. favor. Eso no, a veces lo hago. bueno, Silveira, Para por sacarle favor. la boludo, me acidez al decís mate. de Ya la al final hierbita terminé y cayendo, al le final pones terminé edulcorante. A veces Raro. le pongo No, dulce. edulcorante, no. Eso lo Eso da hace acidez. Daddy Eso sí Brieva. da Y acidez. después quiero aportar un dato más y ya si quieren, no sé, continuar. Hacemos un programa de verdad, hagamos sí. un Sí, programa. por favor. Pero las hierbas tienen mucho fertilizante, las hierbas comerciales. Sí. Entonces, Claro, yerba orgánica. humildemente recomiendo consumir yerba orgánica, que es más cara Sí. en este ¿Vos contexto viste del la país. crisis que hay y pedís Bueno, yerba sí. orgánica? Sí, es un que poco está más cara la todo- Es muy, orgánica. bastante más. Es un Es poco bastante más más cara, cara. Sí. pero si te tomás 2 mates por día, uno a la mañana y uno a la tarde, no te afecta tanto como la yerba más Aguante el industrial. tereré, te dicen Escúchame, acá y no hablando quiero de polemizar. debates, yo recién decía, hay debate en el gobierno, tuvo malas horas, viene mal. ¿Qué porrazo se pegaron? Se pegó un Terrible. porrazo al gobierno. A ver, todos sienten lo mismo, ¿no? Porque algunos Sí. en el gobierno dicen, no pasa nada, metimos 10 de 11 capítulos, estamos bien. Ayer una persona muy, muy importante del gobierno me decía, tenemos presupuesto por primera vez en 3 años, que igual no lo tienen todavía, falta media sanción. Pero digo, había algunos que trataban de marcar el relato del está todo bien, como que no pasó nada. Bueno, Todo marcha acorde al plan, como sí. siempre. algunos, no todos, había otros que no. Mira, en la parte económica ellos dicen, bueno, logramos pasar un artículo dentro del presupuesto que es fundamental para volver a tomar deuda, ¿no? Para pasar por encima de la ley Guzmán y poder volver a tomar deuda sin necesidad de mejorar ni el plazo, ni la tasa de interés, ni las condiciones como había estipulado esa ley de la gestión de Guzmán. Entonces, en ese sentido, tratan de festejar eso. Ahora, festejar eso cuando vos anunciaste un cambio de régimen cambiario y no lográs bajar el riesgo país, bueno, cambiaste las condiciones, si se quiere, normativas, pero no es que el mercado te está abriendo las puertas para conseguir ese objetivo que tiene Caputo desde el 10 de diciembre de 2023. No van a conseguir el cable de Bloomberg que dice Argentina aprueba una reforma laboral, y la realidad es que este presupuesto, lo escribí ayer Fidanza en la Política Online, este presupuesto sin las derogaciones de la ley de discapacidad y de financiamiento universitario es un presupuesto deficitario. No es Ajá. un presupuesto superavitario. Entonces, queda poco sabor para festejar para el gobierno. Queda mucho para festejar para nosotros, para nosotras que pudimos frenar esto. Y por eso adhiero a ese título de la editorial de Luchar Sirve. Pero para el gobierno son todas malas. Para el gobierno son todas malas, lo saben, por eso generó ayer estuvo bastante movida la Casa Rosada después de este cimbronazo. Te Digo, quería preguntar, Johnny, Sí. ¿de quién fue la idea de hacer ese capítulo 11 y de introducir la derogación de las leyes? Porque había algunos que hablaban de Caputo y otros del propio Milei. ¿Quién había tenido la idea de meter de nuevo una ley votada 2 veces por el Congreso? A ver, no lo tengo muy claro. Sí, algunos hablan de Santiago Caputo, otros también hablaban de los Menem. Insisto, ayer había personas en el gobierno que decían, a ver, Menem lo que logró con esto es negociar la suya. Metió a una auditora en la GN, porque la persona que entra por la Libertad Avanza para ser auditora, que es lo que terminó negociando el gobierno con Fuerza Patria, de lo que se queja el PRO, de lo que se queja Ritondo y Macri, es una persona de Lule Menem. Y que después entraría todo eso. Pero hubo personas que decían, sí, Santiago Caputo, otras Milei. Milei ayer me contaron que estaba muy caliente con la votación, que decía, no sirve, este presupuesto no nos sirve realmente, no nos sirve para nada. Por eso ayer, desde temprano, salió a operar el propio Milei. Insisto, esto lo operó el propio Milei desde bien temprano, de salir a filtrar de que si sale así el presupuesto lo va a vetar. Sí. Eso finalmente con el pasar de las horas fue poniéndose más light. Ayer el gobierno a media tarde decía, no lo vamos a vetar. El plan del gobierno es llegar
el presupuesto el 26 de diciembre, o sea, la semana que viene, el viernes, aprobarlo con correcciones. Lo que van a hacer es corregir, o sea, tratar de meter de alguna manera la derogación de que fue rechazada, pero de alguna manera meterla, corregir este tema dentro del nuevo presupuesto, que vuelva a diputados y aprobarlo el 29 de diciembre. O sea, antes de fin de año tener sí o sí el presupuesto. ¿Por qué no el 28, que es el Día de los Inocentes? No, sí, pero es domingo. Bueno. Bueno, está ¿Se en puede periodo igual eso en extraordinario. términos? Yo desconozco un poco los tiempos del Congreso, pero ¿sería posible eso? ¿No Sí. es muy ajustado? Es muy ajustado. Sí, es ajustado, pero se puede. O sea, legalmente se puede. O sea, puede pasar por el Senado, que el Senado apruebe el La total del corrección. presupuesto, la Sí. corrección, insista a diputados y salga. Podés Lo sesionar empezaron- incluso en espejo en un mismo Con pan día. dulce en el medio. con sí, pan de- dulce en el... Sí, ya ha pasado el pan dulce. Un Tiene poquito que haber pasado, un gran pero sí. acuerdo para hacer Sí. eso. Lo empezaron Sí, a tratar claro. en este momento, están empezando a tratar Sí. el dictamen, El dictamen. de presupuesto. Para la semana que viene. Porque sí, ahí sí tiene que haber una ventana. Por eso no sesiona hoy. Una semana. Johnny, Claro. ¿hay algún, te pregunto, viaje en enero del presidente para los Estados Unidos? Digo, tratando de entender por qué tanto apuro que antes de fin de año ellos se lleven el título de sacamos todo. ¿Hay alguna posibilidad de que Milei, hay una posibilidad, insisto, teniendo en cuenta lo que pasó hace semanas con Scott Bessent y esta filtración del enojo del gobierno de Estados Unidos porque Milei no fue al sorteo del Mundial a acompañar a Donald Trump al palco en el sorteo? Después de eso, ¿hay alguna posibilidad de que Milei viaje en enero? Sí, igualmente, a ver, es cierto que hay un apuro en el gobierno sobre todo por sacar el presupuesto ahora y para ver cómo terminan funcionando estos acuerdos con los aliados, qué pasa con las provincias. Sé que Cande trajo algún tipo de números sobre lo que están perdiendo las provincias, porque ahí también puede estar la explicación de por qué algunos gobernadores le siguen votando en contra, pese a que el gobierno algo abrió el grifo. Hay que decir que Jaldo especialmente y Jalil habían anticipado que iban a votar el presupuesto, pero no iban a votar la derogación de las leyes. Jaldo lo había dicho públicamente. Sí, igualmente fue sorpresivo para el gobierno. Igual yo creo que, a ver, los principales apuntados no son Jaldo y Jalil por el gobierno. Los principales apuntados son los más aliados todavía. No sé, Leandro Esdero, por ejemplo, Valdés en Corrientes, Frigerio en Entre Ríos. Hubo votos en contra de ahí, de gente muy aliada, digo, porque no... A ver, Jaldo y Jalil, y si quieren lo debatimos, no dejan de ser peronistas. Alguno me dirá, no es peronista, votó todo en contra. No, Tal sí, vez. son peronistas. Es posible que Más allá de también todo. les cabe la razón, digo, al decir, che, le votaron todo al gobierno, no son peronistas. Traidores. Claro, bueno, por eso ahí aparece una can de votos diciendo de traidores. Bueno, es un debate. Peronismo libertario, peronismo traidor. Sí, de hecho, Peronismo Jaldo, a ver, conservador. Son Jaldo- peronistas escurridizos. ¿no? ¿Qué es eso? Son Muy peronistas amable. ¿viste cuando tenés agarrar un Acuerdistas. pescado y se te escapa? Muy ¿Viste el amable Frente está Renovador? haciendo. Bueno, es como un poco eso. Acuerdistas, bien ahí en Belén Bartoli haciendo amigos. Sí, Veretas son son. peronistas acuerdistas, qué sé yo. A ver, Jaldo yo no sé si lo dijo o no, a lo mejor me equivoco, pero bueno, o lo dijo no, ya no lo sé. Pero dijo, yo soy el primer peronista libertario. ¿Qué sé yo? No sé si lo eso dijo o no. Scioli. Claro. No, yo lo Ese escuché a fue- Jaldo ese decir fue eso, que ya no Daniel sé si... Osvaldo. ¿Cómo? A ver, Majul dice que no le cumplieron a Jaldo, ¿sí? Eso lo tenemos, a ver. ¿Qué pasó con el PRO? ¿Sabes lo que me dijeron? Al PRO no le correspondería a ninguno de los tres cargos. Claro, desde el punto de vista proporcional de los votos, te cuento, me dicen que lo llamó Santilli a Ritondo Están peleados. a las 4 de la mañana. ¿Están peleados? No sé. Creo que están peleados. No, lo llamó Santilli a Ritondo a las 4 de la mañana y le dijo, che, hay un tema de proporcionalidad. ¿Qué proporcionalidad? Nosotros teníamos un acuerdo previo Claro. y ese acuerdo lo desconocieron. Ok, dice. También le dicen a Ritondo que hizo un acuerdo parecido, y creo que Santilli también, ¿no? Con los directores del Banco Provincia en la provincia de Buenos Claro, Aires. ¿sabes lo que pasa? Se tiran con, Es ¿viste? que Con... hay un poco de proporcionalidad y un poco de revanchismo por lo que pasó en el endeudamiento en la provincia de Buenos Aires. Sí, y hay muchos hablan de que se han generado rispides entre Ritondo y Santilli, históricos socios políticos, ¿no? Depende de quién te la cuente. Bueno. A ver, gobernadores, vos decís, che, ¿el de Catamarca se dio vuelta? ¿El de Chaco se dio vuelta? No. A ver, no lo sé. Porque La de Neuquén. desde el gobierno dicen, che, pero si nosotros le dimos la mina a Catamarca, y en Catamarca dice, me dijeron que me iban a dar la mina. ¿Me firmás el papelito, por favor, que todavía no lo firmaste? Algunos dicen hablaron con los gobernadores, pero con los diputados, sobre todo la diputada de Neuquén. A ver, cosas de Majul que están bien y que están mal. No hablaron a las 4 de la mañana, hablaron 5:30 Ritondo y Santilli. Apa. Sí, me consta esto. Después, no está enojado Ritondo con Santilli.
No está enojado Santilli con Ritondo. Ahí no hay rispideces. Ritondo de alguna manera lo sigue bancando a Santilli, porque aparte es su hombre, es el hombre del PRO dentro del gobierno. Sí cree Ritondo que Santilli o Milei son los únicos que pueden volver a coser esto que se rompió, que está roto después de la votación. Lo de la mina que dice es cierto. El gobierno le dijo a Jalil que le iba a dar la mina esta. Aguas de Dionisio. Exactamente, todavía no cumplió. Todavía no cumplió. Le dijo que le iba a dar. Y después lo que dicen en el gobierno es... Recordemos que tiene 33% la provincia, 33% el Estado Nacional. Entonces Jalil quiere juntar esas dos partes para tener el control de esa mina que es de oro, ¿no? Exactamente. Bueno, el gobierno se comprometió a cumplir, todavía no cumplió. Y también lo que dicen en el gobierno es, sí, gastamos 66.000 millones de pesos en ATN, que es aportes del Tesoro Nacional, en estos 15 días de diciembre, y favorecimos a varios, pero la verdad es que comparado con lo que fueron los años anteriores, es muy poco lo que le dimos realmente. El tema es que ahora, con los debates que se vienen, cada voto va a ser más caro, lo digo entre comillas, cada voto va a ser mucho más caro, porque evidentemente no están conformes ni Jaldo y Jalil, y aparte demostraron con esta votación que los diputados que tienen son clave. O sea, son importantes. Al gobierno, de alguna manera, le dieron vuelta una elección. Son 5, creo que son 5 diputados en total. Tiene 3 uno y 2 otro. Sí. Digo, evidentemente, ahí es un laburo que tiene que hacer, que venía llevando adelante Santilli, pero también Luis Caputo, que ayer estuvo en la mesa chica política que armó así medio de urgencia el gobierno por todo lo que está pasando. Porque Luis Caputo es clave ahí. Es el que tiene la billetera, más allá de todo. Digo, a lo mejor no tiene el poder de firmar la mina a Catamarca, pero sí la billetera, los ATN y demás. Vamos a ver cómo resuelve el gobierno esto de ahora en más, pero también hay problemas en las provincias y también tiene que ver con esto. Tenemos un mapa de las pérdidas, ¿no? En las provincias, en todo el país. En la placa 4 tenemos este mapa que muestra la pérdida de puestos de trabajo ordenados por provincia con los últimos datos disponibles, este gráfico del Instituto Argentina Grande, que muestra, si se quiere, del grado, ¿no? De lo más rojo, que es claramente la provincia de Buenos Aires, con casi 54.000 puestos de trabajo menos. Y las únicas provincias en verde, Neuquén y Río Negro, que hablan también de, por ejemplo, ¿no? Vos ves a Santa Cruz en rojo, Chubut en rojo. Bueno, hablan de cómo el sector petrolero está abandonando los pozos antiguos y llevando todo hacia Vaca Muerta, en el caso de Río Negro, hacia la minería. O sea, eso, Cande, es una migración de trabajadores. En ese caso, o sea, justo cuando hablamos de la Patagonia, sí, igual, si vemos los números, son menos los trabajos que se generaron. O sea, el neto no es positivo. Claro, porque en Santa Cruz se perdieron 9.506 puestos de trabajo. Desde noviembre de 2023 hasta ahora. Entonces, la provincia de Buenos Aires es terrible ese número. La provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que estamos hablando de justamente los centros industriales. Claro, estamos hablando de no solo de los centros urbanos, sino también donde se aglutina, si se quiere, los complejos industriales y todas las zonas conurbanas que son principalmente los trabajadores de esos centros industriales. Así que este mapa debería preocupar bastante a las provincias. En la placa 1 tenemos el dato que salió ayer, que tiene que ver con el mercado de trabajo y que incluso Sturzenegger lo festejaba, ¿no? Esta disminución en la tasa de desempleo. O sea, uno ve en principio el gráfico y dice, bueno, si yo comparo el tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado, tengo menor nivel de desempleo y mayor nivel de actividad. O sea, yo diría, bueno, me está yendo bien en la economía porque estoy generando más puestos de trabajo. Ahora, cuando hacemos el doble clic, si se quiere, que lo tenemos en la placa 2, vemos la evolución, en la placa 5 creo que está. No es la placa 5. Bueno. En la placa 3, perdón. Lo tengo escrito medio raro los nombres, por eso no los identificaba. En la placa 3 tenemos la evolución en los distintos, dentro del mercado de trabajo, ¿no? Y lo que vemos dentro del mercado de trabajo es una destrucción del trabajo registrado, tanto público, pensemos que son casi 60.000 despedidos en la administración pública, pero también en el sector privado registrado. Y lo que hay un aumento es un aumento del cuentapropismo. Dentro del cuentapropismo, que es básicamente sos tu propio jefe, bueno, entonces
ese sos tu propio jefe en muchos casos es directamente informal, o sea, no hay una relación de monotributo que tendría que ver más con la economía de plataformas. Si vos haces pedido ya, Rappi, Uber, sos monotributista, vos sos un proveedor de esas plataformas, estás registrado, tenés aportes, pues lo haces a través del monotributo. Bueno, en la mayoría de los casos se da un fenómeno de informalidad, ¿no? Gente que trabaja, pero por ahí trabaja en un kiosco, en un almacén, en algo que lo hace de manera completamente informal. Y en la placa 2 vemos el gráfico del Instituto Argentina Grande con esa evolución en términos de los sectores de la economía y cómo nos explicamos esto, ¿no? Cómo explicamos que, bueno, los sectores que generan trabajo registrado en las mejores condiciones, con aportes, con jubilación, con aguinaldo y vacaciones, bueno, están por debajo de la línea, ¿no? La línea puntuada es la actividad económica en promedio y por debajo tenemos comercio, tenemos industria, tenemos construcción, que son los sectores que más mano de obra concentran. ¿Qué es lo que más crece? ¿Qué es esa línea azul que se va para arriba? La intermediación financiera, y por debajo tenemos a la minería y luego el agro, ¿no? No son los sectores más mano de obra intensivo. Cande, una pregunta que por ahí se están haciendo nuestra audiencia. ¿Qué empleo genera la intermediación financiera? Porque eso debe ser proporcional, ¿no? Eso debe ser en porcentuales. Claro, ese O sea, es el crecimiento de noviembre de 2023 ahora. Claro. ¿Pero qué son? ¿Traders? Gente que está ¿qué es el timbiando en la empleo? casa. ¿Podés conseguir laburo en intermediación financiera cualquiera? Digo, no. Y tiene que ver, por un lado, con el trabajo de las ALICs, también de los bancos. Las ALICs son las donde uno tiene una cuenta comitente, ¿no? No quiero decir Pero nombres, digo, en pero hay un volumen millón. no es mucho empleo. No, el tema es que creció mucho, pero Claro. no es algo ¿Pero que cómo se genera mide mucha eso? O sea, mano de ponele, obra. ¿Ariel Jalá puede ir a pedir laburo en intermediación financiera? Y le puede hacer pedir un- laburo a Ramiro Marra, Ah, por ejemplo. mirá que no se laburar no se en escucha Bull seguido Market. Ramiro Marra, ¿eh? Ojo. Y bueno, le tendría que pedir plata, perdón, no a Ramiro, al padre Sí, de escucha el Ramiro pase. Marra, que es el que maneja Bull Market, o a los hermanos. Qué Él rico, viste ¿no? que lo Ayer tiene en medio del estaba- costado. Ayer lo escuché a Fero que contaba que está de novio. ¿Marra? Está de novio ¿No está con con- Luli? ¿Luli Salazar? No está de Tiene una novio. affair. Hubo una... Solo contó una cita. Un Claro, approach. hubo una cita y no sabemos cómo continúa esa película. Ari. Claro, tuvo ahí un... Salieron a comer y parece que Marra la hizo reír a Luli. ¿Fue buen servicio? La hizo ¿Eh? reír. La ¿en qué cena, sentido? digo. No tengo idea Servicio porque no me fue acuerdo bueno. dónde fue que cenaron. Creo que sushi cenaron. Belén, ¿Qué? Qué rico. No, Creo no. que cenaron sushi. tranquilidad. ¿La hizo pero reír no- en qué momento? Pero Luli dijo que se fueron a dormir cada uno por su lado. Ah. Ok. Se despidieron. Ella dijo que fue muy, muy gracioso él. Le hizo acordar que habían sido como compañeros o Pero habían Luli ido es a la más misma grande que escuela. él. ¿O no? Él es más grande que ella, ¿no? No, Luli es más grande Creo que que son él. unos años más grandes. Claro, yo me imagino esta situación. Le gustan Ramiro. los economistas. Estuve en pareja Claro. con Martín Reverado. Claro, Claro. sí. Qué lindo. Lástima termina medio mal. Es un final medio raro, porque se ¿Cuál? fueron a dormir cada uno... Bueno, Por ahí es un principio, no es un che. final. O sea, no se sabe si hubo un beso o algo. ¿Qué tenemos que...? Cariño, ¿no? Tenemos que entrar a debatir si la Cholulero que primera sos, qué cita... claro. ¿Qué ¿Y qué sé economista yo? tenemos? No, Además verdad. que a la primera No sabía cita para nos qué. vamos. Una primera cita, igual es otro debate que... Es otro debate, No sé si por el eso. chat de YouTube está dispuesto No, a no, este por debate. Cumplió años la hija de, Igual no sé si Luli Luli. Salazar. Te pregunto a vos estas cosas. sí, lo festejó con Polino. Aparentemente, ¿Te ¿no, gusta, Tanito? esas cosas, sí. Sí. Sabe todo, Estoy muy, Ariel. muy en el ¿Cuántos espectáculo. años? No, ¿La- no la sé. hijita? La hijita. Sí. 5, 6, Es una 7. influencer, O sea, ¿no? si le vas a pedir laburo a Marra por intermediación Sí, financiera, a lo mejor te cruzas a Luli Salazar en las oficinas. Esto Puede puede llegar a pasar. ser así. Bueno, las oficinas esas se usaron como búnker para Milei durante Claro, la campaña. tal cual. Recordemos, ¿no? Y- Ahora ya parece alguna relación un poco más lejana. Pero en un principio le dio un espacio, una infraestructura. a Igual Javier hablando en serio, Gerardo. no es proporcional el volumen que está moviendo la intermediación financiera con la creación de empleo en el Sí. sector de No, intermediación no, por financiera. supuesto. Y ese creo que es el problema. Ni hablar si directamente le regalan a Galperín también todo el sistema de intermediación financiera, porque entre otras cosas no funciona como un banco. Claro. Entonces, una de las tantas ventajas que tiene Galperín, no solo se le regalan impuestos y todo eso, es que no tiene que cumplir un montón de cosas que tienen que cumplir los bancos. Por ejemplo, pagar sueldos bancarios. Yo te Eso diría es un montón. funciona como un banco, pero no le aplican las normativas que le Exacto, aplican a un claro. banco. Funciona como, pero por ejemplo no está obligado a pagar salarios bancarios Claro. para arrancar. Claro. No está obligado a tener unas oficinas de gente que son las que preparan en los bancos la información que le tienen que dar obligadamente al Banco Central. Eso no lo tiene. No está obligado a tener encajes. No tiene encajes. No tiene encajes. Entonces, los bancos corren en desventaja. Esto no es una defensa de los bancos, digo, qué sé yo, que cada uno. Pero digo, están jugando el mismo partido con reglas distintas. Esto que decís dice- porque está incluido en la reforma laboral, En esta la de reforma- pagar Sí. sueldos en billeteras virtuales. Claro, de hecho aparece hoy creo que hay un comunicado de la Asociación de Bancos preocupado por eso.
entre otras cosas, yo de hecho hasta lo discutí con Galperín una vez que se le ocurrió contestarme. Pelea por mucho con Galperín. Está todo el tiempo peleando con Galperín. No, a mí me resulta interesante, me encantaría entrevistarlo. No porque... Y lo dudo, qué sé Ayer yo. vi que le pedí una entrevista a Peter Lamelas, el embajador También de me Estados encantaría Unidos. entrevistarlo. ¿Cómo te gusta meternos en quilombo? El Tano me dijo, pero... El Tano, sí. ¿Por qué quilombo? Es una entrevista periodística. El tema es que dejan de hacer entrevistas Superclásico, periodísticas, ¿eh? ¿viste? Es como la de Milei. Hoy comentábamos la de Milei el otro día en lo de Gordo Dan, ¿no? Sí. Bueno. Entonces Milei dice, bueno, nosotros teníamos estudiado por toda la bibliografía que leímos y que tenemos bibliotecas y bibliotecas, que el rezago de la política monetaria tiene 18 a 24 meses. Genial. 24 meses, que era el máximo, se cumplió hace 9 días. Claro. ¿Sí? Nadie le preguntó. Nadie le preguntó. Ahí va. Entonces dijo, bueno, y ahora encontré un estudiante de un amigo mío, un pibito, que acaba de descubrir que en realidad no son 24, son 26. Sí. Entonces vos decís, pará, toda tu biblioteca la acaba de tirar a la Voltear, basura sí. el estudiante de un amigo tuyo. Ok, son 26. Bueno, 26 sería en febrero. Sí. Bueno, pero dijo que en agosto va a ser inflación cero. Pero chicos, no En tiene agosto- sentido esa teoría. No, Si no, no, ya la sé. primera desinflación era por masa, era gracias a masa, la primera desinflación que tuvieron. Exacto. Claro. Pero a lo que voy es que, y en agosto son 32 meses, a lo que voy es, si tuviera un periodista enfrente, y no el Gordodán, que no sé si quiso hacer las cuentas, bueno, sería otra cosa la entrevista periodística. Por eso a mí me encantaría entrevistar a Peter Lamelas, a Marcos Galperín, a Pablo Roca, a Caputo, yo y todos nosotros que vinieran acá y hicieran lo mismo que hacen en esos programas. No le vas a preguntar por la guita que tiene afuera Caputo, por favor. No, pues no le gusta. Ese le eso. preguntaste vos y no le gustó. No me metas en tus quilombos. Sos un irrespetuoso, vos sos un irrespetuoso. Ese fuiste Rectificate vos en este instante. y te- Che, yo lo que no entiendo No, lo que está... no la trajo, No, no la trajo al final, no la trajo. al Pará, final, no. pues- Sigue ¿No la trajo? afuera. Quiero dar un número nada Sí. más que lo dio No, y ayer yo Luis te quería Campos. preguntar, porque lo Sí. que dio ayer fue una baja de la... Bajan el desempleo. Mira, El desempleo. el INDEC mostró 400.000 empleos que se generaron del tercer trimestre del 2024 al tercer trimestre del 2025. De esos 400.000 empleos, el 85% son informales. Ah, O sea, Cande, ahí también se puede, no sé si hay alguna medición o no, cuando vos decías eso y ahí viendo que el 85% es informal, tal vez hasta pueda ser un segundo empleo de una misma persona y no una nueva persona ingresando al mercado laboral. En realidad lo que vos ves es una menor presión sobre el mercado laboral, o sea, gente que ya no está buscando otro trabajo porque probablemente ya tenga más de un trabajo. Pero Claro. sí es interesante que hay algo en este gobierno que para mí tiene que quedar muy en claro, que es un gobierno que viene con una propuesta de cambio estructural para la Argentina. Y lo que se ve en el mercado de trabajo es eso, es un cambio en la forma del mercado laboral. Vos destruís trabajo registrado, tanto público como privado, y generás trabajo precario. Es la Tremendo. precarización del mercado laboral. Tremendo que de 10 puestos de trabajo que se generan, 8,5 sean informales. Claro. tremendo. No, yo Casi la totalidad. me quedé pensando con lo que decía Ari. Digo, con el poder que tienen los bancos, ¿cómo puede ser que no estén ganando de alguna manera esta batalla contra Galperino, contra las billeteras? Es una pelea desde que existe Mercado Pago igual con los bancos. ¿eh? Claro. Es una pelea Claro. del sistema Ahí bancos con billeteras sí, virtuales. El Estado tuvo mucho que ver. Entre Sí. otras cosas, le regaló a Galperín durante varios años el monopolio del QR. y Incluso el eso- gobierno anterior. Sí, claro. Eso le dio un acceso a los comercios muy impresionante a Galperín. Después tiene un buen producto. O sea, tampoco es... los bancos también estuvieron achanchados muchos años cazando en la pecera y aparecieron las fintech teniendo productos que en algunas están bien y en otras no, por eso hay que tener cuidado. La otra cuestión de la fintech es que los depósitos no están garantizados. Mi discusión con Galperín era... Él quería que las jubilaciones las pudieras cobrar por Mercado Pago. Sí. Las jubilaciones tienen además una cuestión extra, que es que no es como el sueldo que se deposita el día que se paga. Las jubilaciones se depositan antes y se cobran después. En ese plazo en que están depositadas y se cobran después, el que tiene ese depósito hace plata. Claro. Intereses. La mueve. Bueno, ¿por qué Galperín quiere pagar jubilaciones? Y porque quiere tener esa plata depositada de forma previa para que después vayan las personas según su DNI y la cobren. Y mi discusión es, vos, genial, cobra donde quieras. Sabés que ahí no están garantizadas. Pero no es que lo digo yo, lo dice la letra chica de Mercado Pago. ¿Qué en su- significa en que no su- estén garantizadas? Te la sacan, vos te la hackean y no, chao, no la ves más. No hay respaldo. Eso, no hay Exacto. respaldo. No hay Y ahora respaldo. opera en dólares también. Aparte- Igual tiene el banco, el BINT detrás, el Banco Industrial, que es el que suele estar detrás de las billeteras virtuales. Y después tenés una pelea que va hace tanto tiempo que, bueno, algunas billeteras lo que están haciendo como estrategia es comprar bancos Claro. para pasar a ser también un banco, ¿no? Y tener como todo el mercado. Claro, porque si no
no, lo que no tenés tampoco es un cajero automático donde ir a sacar el billete. No, ellos funcionan, vos podés extraer efectivo, funcionan con pago fácil y claro, más en formas. los comercios. donde- En los supermercados. También. Igual, ¿cuánto falta para que dejemos de usar definitivamente efectivo, no? Sí. Otro debate. También. Bueno, pero en Ya está Brasil pasando, ponele yo que casi se no uso, avanzó yo en no- eso, hace años que no lo uso hizo el un Banco billete. Central. Entonces Claro. también hay una discusión ahí Con en Pix. términos de con Pix, que es del Banco Central, y que vos directamente por tener documento tenés una cuenta asociada. Vos La sabés puedes que- usar o no. Claro, pero el ahí gobierno, las asignaciones, cualquier tipo de asistencia te la paga por Pix. Y es gratis. ¿Es gratis? Es el gran tema. O sea, Claro. en Brasil cuando pagas con Pix es como pagar Pero con aparte- efectivo. Acá Mercado Pago o cualquiera de estas le cobra el comercio. O sea, Claro. no le conviene a los comerciantes. Claro. El tema de los comerciantes también tienen miedo de pelearse con Mercado Libre porque venden bastante por ahí. Entonces, Claro. lo que pierden en la comisión de Galperín, capaz que lo recuperan en un volumen que habían perdido en la venta, Sí. en la venta en la calle. Pero se queda mucho. O sea, hay negocios en los cuales Mercado Libre se queda con más que la ganancia del que vende, del que hace el producto. Claro. Sí, Debería es ser que un no reclamo estás- de la CAME, debería ser un Claro. reclamo de los empresarios que están obligados a pagar una comisión que funciona casi como un impuesto, pero que lo recauda Galperín. El tema ahí es que estás teniendo un Estado que no interviene en defensa de todos esos comercios, sino que está dándole más poder todavía Al revés, a el estas Estado billeteras. intervino dándole ventaja. Milei lo Distinto, ama, o sea, Galperín. no, Sí. ese mercado libre, pero de competencia. Bueno, por eso lo tenía Ese sí. llorando por las importaciones de Shane, de Temu, las Claro. importaciones directas, Claro. que en relación a eso, en la placa 5, ahora sí, ayer sacó el INDEC, yo estaba buscando estos datos del mercado de trabajo y a mí me pareció muy flashero que suba esta gráfica porque es muy simpática, uno ve el crecimiento de los movimientos en las importaciones directas, ¿no? En las importaciones con servicio postal, o sea, la que llega puerta a puerta, y uno ve un gráfico animado donde, bueno, ve una evolución. Esto parece mucho, pero van a ver la evolución del último año y van a ver un gráfico que se va a la estratosfera. ¿Baja en pandemia? No. Esos son años. No, años baja de con pico. la devaluación del dólar Ah. y este es el pico de ahora, un nuevo pico histórico en la evolución de esas importaciones de bienes, que era de lo que se quejaba de la Serna, actual CEO de Mercado Libre y Galperín. ¿Por qué? Y bueno, porque le saca el negocio en términos de que es una importación directa, ni siquiera necesitas la figura del importador, que es al que Galperín le cobra los impuestos por usar su plataforma. Claro, sí. Entonces, bueno, obviamente que esto es una situación bastante compleja, por eso a mí me llamaba la atención que sea el INDEC el que mostraba este gráfico, porque también hace a los reclamos de todos los emprendedores, de toda la industria más pequeña, más unipersonal y probablemente en muchos casos informal de la Argentina, que es comprar y revender, ¿no? Tal cual. Hablábamos recién de los líos que está teniendo el gobierno, de la interna que hay en el gobierno, de los problemas que trajo esta mala votación en diputados, de los problemas que tuvieron consecuencias. Como dice Ari, habrá consecuencias, hubo consecuencias. Bullrich finalmente pateó para febrero el debate por la reforma laboral, pero ¿qué está pasando del otro lado? ¿Qué está pasando en el peronismo? ¿Qué está pasando en el PJ? ¿Qué está pasando en el PJ bonaerense? ¿Qué está pasando en la oposición, en el principal partido opositor? ¿Qué pasa con Cristina? ¿Qué pasa con Axel Kicillof? Hubo una foto que dio mucha vuelta en redes estas últimas horas, que es la foto lograda en Formosa entre Axel Kicillof y Gildo Infran. Hubo Sí. algunas especulaciones en redes sociales, no políticas. Hubo especulaciones en redes sociales. Vi algunos diciendo, esta es mi fórmula para 2027. Che, parad, venid. Súper peronista la Sí, fórmula. recontra peronistas, esas cuentas peronistas. Que ahora sí, la tenemos por ahí, ponémela Sí. la foto de Kicillof con Infran. Ahí trajimos ¿Qué pasa con videos esa? de Ahí tenemos mira, video, ahí estamos. en Formosa. ¿Vos sabés que Axel vivió un año en Formosa? No, Sí. no. Mirá. Lo contó cuando estuvo de visita, vivió un año en 1998. De ¿Haciendo hecho, qué? lo asesoró en la campaña Infran en Ah. ese momento. Él le ya preparó mayor de edad, parte todo. Sí, claro, tiene, sí, Sí, 50 Axel años. tiene 51. Claro, sí. Tiene 51. Nadie podía entender por qué había vivido un año allá, pero él lo contó y conoce gran parte del gabinete de Gildo Infran, porque estamos hablando de 28 años atrás, o sea, Claro. eran todos mucho más jóvenes. Yo te quiero preguntar, a Sí. ver, porque esta foto y estos comentarios me dispararon algo. Sí. ¿Hay ¿Qué? alguna posibilidad de que eso suceda en 2027 o Mira, hay algo que te dicen de Casa de Gobierno que está totalmente blanqueado y que es, nosotros el 2027 vamos.
a pelear la presidencia. Ya está, Kicillof no tiene marcha atrás para la gobernación, se le termina el mandato y el salto lo tiene que dar. Va por la épica, porque ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires llegó a ser presidente en la historia argentina, Sí. a excepción de la crisis de 2001. Sí, no fue electo por el pueblo. Claro, que exacto. Eduardo Duhalde, sí. Va por esa gran épica, por romper esa maldición que se dice en la provincia de Buenos Aires. Igual no me gusta una fórmula de dos hombres, ¿eh? No. Bueno, ahí tenemos- Tuvimos Bien, una y no funcionó. Me gustó. Sí, totalmente. No, además, por lo general las fórmulas tendrían que otorgarte lo que uno no te llega a dar. Es decir, si son dos peronistas que pescan en la misma pecera, no amplías el volumen de votos que necesitas Ok. para llegar. En ese sentido, a Kicillof lo tenés con la representación casi del 40% de la población, no de los votos. Pero bueno, sabes que provincia de Buenos Aires siempre tiene un peso muy puntual. Lo que te dicen es, nosotros en el 27 vamos a ir, el armado ya está, para eso se creó el Movimiento Derecho al Futuro, hay trabajo por lo bajo para eso, y fue una semana muy marcada donde se empieza a mostrar un armado federal. Esto fue el miércoles, que se fue para Formosa junto con Gildo Infran. El martes, o sea, el día anterior, vuelvo un cachito atrás, tenemos una foto que son 6 gobernadores. No la tengo acá dentro de las imágenes porque las estaban armando, pero bueno, son 6 gobernadores que se reunieron en la Casa de la Pampa, acá en sede, en Capital Federal, contra la reforma laboral. Era una foto que Kicillof venía gestando y que también se sumaron, Ahí está. exacto, diputados nacionales. ¿Qué tiene esta foto en particular? No hay Está nadie- Quintela, vamos a repasar. Sí. Está Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, está Gustavo Melela. Está de Silioto Tierra del Fuego. en el centro, porque es la Casa de la Pampa. Exacto, Kicillof, Infran, Sí. está Elías ahí, el nuevo gobernador Exacto. de Santiago del Estero. Digo, es una foto importante con senadores Sí, de Fuerza senado- Patria. Se lo ve a Sí, pero Tayana, hay ahí. un detalle. A ver, ¿qué Ninguno de la detalle? Cámpora. Ah, Ninguno responde directamente a Cristina. Tayana, no. Tayana es la figurita que Kicillof sugiere un perfil al estilo Tayana. Cristina le toma esa frase y le dice, ok, Tayana va primero, Ok, te no, haces no cargo podemos de decir la que elección. Tayana de Y el Cristina. primero paga en la por interna dos. está más cerca de Axel Kicillof, aunque está llevando en el plano internacional la campaña Cristina Libre, ¿no? Claro, O sea, claro. Pero fíjate que tenemos que hacer foco solamente en Tayana porque después no conseguís otro referente ahí. Claro. Entonces, ¿qué te dicen? Vamos a mostrar un armado federal con estos 6 gobernadores. La idea podría llegar a ser sumar algunos más. Hoy hablábamos de Jalil, por ejemplo, con quienes entienden que hay diálogo. Y después de esto, porque eso fue el martes a la tarde, se van los dos, Infran y Kicillof, para Formosa. Allá lo declararon huésped de honor y hicieron varias recorridas, firmaron convenios entre las provincias, digamos, hubo excusas institucionales para seguir mostrando este recorrido que en realidad se les anticipó un poco. Ellos lo tenían pensado más para el 2026, para arrancar a salir de la frontera de la provincia de Buenos Aires. Y también fíjate este detalle, Kicillof sale de Buenos Aires con Javier Milei presidente. Con Alberto Fernández no salió nunca. Claro. Por este respeto. La idea es seguir avanzando en otras provincias, La ¿no? idea es seguir avanzando, seguir construyendo. De hecho, mira, te voy a mostrar una foto que pasó un poco desapercibido. Vamos a la placa 5. Una cena, porque esta semana pasó de todo, el martes a la noche también. Mirá esta cena. Fue en el Mangrullo. Es un restaurante histórico de Seiza, donde vos lo ves en el centro a Fernando Espinosa, a Gustavo Barrera, a Gabriel Catopodis ahí por lo atrás, haciéndose el que no quiere estar, pero está. El resto de los intendentes que tal vez no se conocen son todos intendentes de distintas provincias, incluso de Córdoba. Ajá. Y todos ahí se reunieron para el armado Axel Kicillof 2027. Ah, mira. ¿Sí? También es otra foto importante que te muestra cómo el MDF te está armando de cara al 2027. O sea, acá vemos mucho, a ver, intendentes sobre todo, digo, sí, esto es... de Entre Ríos, de Córdoba. Ahora Claro, te digo intendentes bien de los todos nombres. lados, está bien. Michel Sí. Gesell. Sí, pero digamos, sacando a todos los del MDF, Claro, acá también hay- tenés ese otro armado por lo bajo. claro, empieza a haber un armado territorial nacional. Exacto. Claro, porque una Exacto. cosa son intendentes de Buenos Aires, otra cosa es intendentes ya empezar a esparcirse por todo el país. O sea, vamos a ver un Kicillof 2026 en varias provincias. Sí, Digo. y te remarcan esto, ¿no? Sin Cristina.
Bueno, ya lo... Sí, pero digo, es algo Ya lo que se rico. sabía. No podría está tampoco. presa, ¿no? No, sin Cristina en el discurso, sin la mención, sin hablar sobre ella. ¿Eso la cámpora cómo lo toma? ¿Cómo está la cosa con la cámpora? Sé que se viene ahora un debate importante en el PJ bonaerense. Sí, exacto. Es Hoy hoy, a las ¿no? 2 Que de la termina- tarde. claro. A las 2 de la tarde en Malvinas Argentinas, Máximo Kirchner convocó al Consejo Provincial del PJ porque su mandato termina el domingo, el 21 de diciembre. Ahora, ¿qué pasa? Tenés que ir a elecciones. Se van a hacer esas elecciones. Hoy se va a definir la fecha para las elecciones. Hoy tenemos en la placa 1 el orden del día de lo que se va a tratar hoy en el PJ bonaerense. Mira, Johnny, vamos a verlos. Hay 4 temas. La lectura y consideración del acta, digamos, esto es institucional. Un homenaje por Juan José Musi, que falleció hace ya Sí. algunos días. Convocatoria de elecciones partidarias, fíjate que ahí está clarísimo. Análisis de la coyuntura nacional. Acá lo que nos importa es el punto 3, convocatoria a elecciones partidarias. ¿Qué fecha sería? ¿O qué mes? Vamos con el mes. No sé, fecha todavía... Hay una fecha, ayer hubo una reunión muy importante entre 2 sectores. Y Sí. acá también fíjate otro gesto. Por el lado de Cristina estuvo el intendente de Lomas de Zamora, Federico Termín, y Di Chiara, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sí. Por el lado de Kicillof del MDF hubo 4 dirigentes: Mariano Cascallares, exintendente Almirante Brown, hoy diputado provincial; Julio Alac, intendente de La Plata; el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo, y me estoy olvidando, y Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura. Ellos 6 ayer se reunieron en La Plata, en la residencia de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Para que hoy no se pudra. Para que hoy esto no termine a los sillazos al mejor estilo Asamblea Gimnasia Esgrima La Plata. Entonces, ¿qué propusieron? Vamos con las posibles fechas en la placa 2 de qué propusieron las dos salas. El cristianismo, la cámpora, quiere elecciones el domingo 8 de marzo. El MDF le dijo ni en pedo. Apa. ¿por qué? Fuerte. Pero no podés arrancar el año más importante, el Día de la Mujer, ahora son feministas, poniéndote una elección. Ellos lo que te Claro, dicen aparte es... del cierre de listas ahí dice, ¿no? Claro, Es el 15 de enero. Vos tenés que cerrarlo y decís, ¿cómo vamos a cerrar una lista el 15 de enero para votarla en marzo cuando está todo agarrado por pinzas? ¿Qué te dice el axelismo? Patímosla para abril, domingo 19, domingo 26 de abril, vayamos un poco más allá. Ahí hay una cuestión legal. ¿Qué hacemos con esta supuesta acefalía Claro, que son quedaría? 4 meses. Bueno, la clave que te dicen ellos es, hasta marzo del año que viene, todos los presidentes de los PJs locales, porque el Partido Justicialista tiene 135 sedes en cada distrito, y los congresales, que es lo importante en términos reglamentarios, tienen mandato hasta el 17 de marzo. O sea, se te puede vencer el mandato de Máximo el domingo, pero no te va a quedar un PJ acéfalo. Y además tampoco el PJ hizo nada en todo el año. O sea, no hubo reuniones, hubo 2 reuniones en el año, tweets, convocatorias, y pará de contar y ponerle trabas. En esa situación estuvieron ayer. Ninguna de las 2 se definió. Pero también importante, la reunión de ayer que yo te mostraba, no hubo gente de la cámpora. Claro. ¿Sí? Perdón, se supone que hoy va a haber ya Hoy tenés que fijar fecha sí o porque sí. ya no te dan la fecha. ¿A qué hora estaría esto más o menos? A las 2 de la tarde arranca, suponemos Claro. que a las 4 o 5 se va a definir Se esto. supone que Máximo obviamente va a estar. No, Máximo la va a encabezar, Obviamente. él es el presidente del PJ. Axel no va a estar, ¿no? No, Axel no forma parte del PJ. Podría ir si quisiera como invitado. Eso, De hecho, pero el no va año a estar. pasado hubo una foto, no sé si ustedes se acuerdan, en la que Axel fue Sí. a una reunión del PJ. Estaba Cristina, estaba Massa tampoco está afiliado al PJ, pero si lo quisieran se mostrarían. ¿Qué pasa? En esta, hoy se define eso y ahí se verá si hay lista de unidad o no, porque ahí tenés el otro problema. ¿Vamos a una lista de unidad o vamos a una interna? También se puede definir eso hoy. Pues si hay lista de unidad ya está, no hay mucho que hablar. No, Las si hay lista de elecciones. unidad sería todo tranquilo. ¿Puede imagínate pasar esa fecha. eso? Parece difícil. Pues, no, no, Es no. recontra difícil porque hay un problema. La cámpora te dicen, Máximo no iría por la reelección, lo que no quita que no quieran poner a uno suyo. Igual el Sí. domingo lo entrevistó Horacio Berbisky a Máximo, Sí. le preguntó concretamente el tema de si iba a ser o no, y no dijo no. Dijo, Por eso, fue una bueno, ambigüedad. eso no lo decide uno, lo decide el conjunto, qué sé yo, Sí, bueno, una cosa. la respuesta elegante que siempre se da a esa pregunta. El tema no es tanto el presidente,
¿Qué te dice el MDF? Mira, el presidente tiene que responder al gobernador, basta de esto, que no nos pasó, siempre fue opositor, listo. Esto viene de un declive, de todo un año de desgaste hacia Kicillof, donde dijeron, a partir de ahora te voy a discutir hasta si tomamos agua o gaseosa. Okay. Algo que del lado de Axel no había pasado nunca, siempre fue ceder, ceder, ceder para no romper, ahora dijeron, nos cansaste. Pero lo que más le interesa al MDF, no sé si es tanto el número 1, ellos la proponen a Verónica Magario. Magario es vicepresidenta actual, vicepresidenta primera del PJ bonaerense. Quieren los apoderados. ¿Por qué? Porque ahí es el PJ hoy decir, hoy no funcionando es un sello. Bueno, el sello fue la principal traba para el desdoblamiento en la elección de la provincia de Buenos Aires. Cuando en un momento hubo listas paralelas, porque se había roto todo y tuvieron que extender el plazo de cierre de listas, Kicillof no tenía el sello del PJ para ir con una lista propia. Y dicen, no queremos que nos vuelva a pasar eso. La cámpora que te dice, bueno, ok, te delego el número 1, pero manteneme las sillas que tenemos. Y oh casualidad, todos los apoderados del PJ bonaerense hoy responden a Cristina. Ahí está el problema de fondo que hoy se está viendo en el PJ bonaerense. En un rato entonces tendremos seguramente novedades. Diría, se habla mucho en cada elección el tema de la unidad, ¿no? Sí. Hay que hacer la unidad y después muchos te dicen unidad para qué. Porque están las dos discusiones. Sí, unido seguro y después te dicen unidad para qué. Para mí en algún momento alguna interna hay que hacer. Porque que queden más definidos los sectores y cuánto representa cada uno dentro del peronismo. Siempre se sabe que hacer una interna, y más en el peronismo bonaerense, es complejo. Estamos hablando aparte de una interna partidaria, no es que necesitas paso ni nada. Esto lo decía el peronismo, ponen en el lugar del peronismo y ya está. Sí, pero hay las urnas, no sé, el Ministerio de Interior. Tenés una campaña de afiliación que quieren hacer, que se está haciendo hincapié en eso, en la cantidad en el padrón. Claro. El padrón lo puede tener el PJ bonaerense o puede solicitarle al juez a cargo de las elecciones, que en este caso sería el hijo Ramos Padilla, que arme un padrón. Claro. Y tiene todo un costo económico, que esto, el año pasado, cuando se hablaba de ir a una posible interna, cuando terminar el mandato máximo, decían, no queremos mostrar en este momento de crisis un gasto. No importa el monto, porque se entiende que la elección democratiza. Entonces ahí no se ve como un costo desde el peronismo. Pero no deja de valer. Claro, para la afuera por lo menos. Porque siempre está después, se arman las listas. ¿Y cómo es la proporción de esas listas? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, yo pongo todos los otros. De hecho, los cargos en la AGN que se resolvieron el otro día. No me acuerdo ahora el apellido, pero es un abogado de Santa Cruz. Forlón. Amigo de Máximo. Hombre de Máximo Kirchner, sí, fue muy amigo de Máximo Kirchner. Bueno, ¿y eso cómo es ese mecanismo de resolución de quién va ahí, quién lo pone? Esas cosas no se terminan de quedar claro, ¿no? Mira, habló recién Santilli, acaba de hablar, rompió el silencio después de lo que fue la votación en diputados y lo que es la interna en el gobierno. Vamos a escuchar al ministro de Interior y vamos a seguir con todos estos temas. Mira, a ver. Fíjate el presupuesto que estamos hablando de equilibrio. Ahora, cuando llegas a ese capítulo, la discusión está en dos leyes, no en el resto, en dos leyes. Discapacidad y universidades. Que tiene que ver con el exceso por arriba de la norma, que en parte el presupuesto acomoda, pero no en su totalidad. Entonces, la discusión es que ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado, porque yo quiero decir algo. Hay muchos gobernadores que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5 de su gasto, han ordenado un equilibrio mayor todavía falta. Hay otros que no. Hay muchos diputados que han comprendido lo que significa tener equilibrio y eso es innegociable para el presidente. Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo, que son los temas que estamos discutiendo en este periodo. Pero eso ya lo tenían acordado entonces con los gobernadores. Hubo gobernadores que traicionaron, fueron panqueques, no cumplieron con lo pactado. Hubo gobernadores que pudieron llegar a pleno y hay otros que no pudieron convencer de ese cambio cultural a muchos o algunos de sus diputados.
Bueno, Santilli ahí dando explicaciones. El buenísima. micrófono navideño le quita toda seriedad Sí, sí, siempre. sí, a los eso es muy El difícil, convencer de ese cambio cultural los gobernadores, a los diputados es buenísimo. No, la es respuesta. espectacular. Es buenísimo. Y me dicen también que habló Massot, porque empieza a agitarse todo el avispero parlamentario en las diferentes fuerzas sobre el debate que sigue todavía, que se viene, sobre el presupuesto, sobre lo que está pasando en el gobierno, sobre cómo se está moviendo la oposición. También a ver qué dijo el diputado Nicolás Massot. A ver. Yo creo que han subestimado a sus aliados. Me parece que, en el mismo tenor que te lo decía antes, me parece que por ahí hay gente en el gobierno que considera que con un aporte del Tesoro se pueden comprar voluntades. Y también es cierto que por más que que determinados representantes de provincias sean conscientes de la situación de sus provincias y quieran estabilizarlas financieramente, también hay mucha gente que tiene coherencia y que pudieron resistir que el hecho de que hace 60 días habían acompañado leyes que a ellos también los convencen y que les parecía que el gobierno estaba actuando de manera desmedida. Yo creo que pasó eso. Finalmente, a veces desde afuera no se permite la idea de que quienes estamos en el Congreso somos gente que tenemos que volver a nuestros lugares, que tenemos convicciones, que tenemos control social, que la gente nos reclama, y bueno, eso sobre todo en las provincias del interior también pasa. Entonces hubo legisladores que aún en el marco de acuerdos que venían conversando con el gobierno nacional, lograron resistir en coherencia la validez de estas dos leyes, ¿no? Que ahora, por supuesto, hay que discutir que efectivamente se financien. Bueno, explicaciones de un lado y del otro sobre lo que sucedió. Sigue habiendo todavía bastante ruido dentro. Hay que decir que Massot y Pichetto salvaron al gobierno de un papelón, porque estaban a punto de no conseguir quórum. Sí, claro. Ayer faltaban 3 minutos. Ayer hablé con una persona muy importante del PRO y me decía que estaban bastante enojados con el gobierno y me decía, miren que si van a necesitar quórum, no se lo vamos a dar. O sea, no estamos ya obligados, con lo que pasó el otro día, no estamos ya obligados a darles quórum. Así que si ya les complicaba conseguir quórum antes del lío con el PRO, ahora después del lío del PRO va a ser difícil, porque el gobierno llegó al quórum de 129, por esto que vos estás diciendo, por Massot. Ahora sin el PRO... Te quiero ver al gobierno. Digo, menos mal que ahora le toca al Senado, que pareciera que, igual por ver hay quórum, va a lograr quórum. Pero, sí. No, pero termina, por favor. No, eso, digo, le va a costar. Se le va a complicar. Si no arregla el problema que tiene con el PRO, el gobierno se le va a complicar hasta lograr quórum, ya no solo la votación. A mí me da la sensación, igual que el PRO, ante cualquier brisa tentadora, se arrastra a los pies de la Libertad Avanza, como en otro momento, hace una década, pasaba con el radicalismo en relación al PRO, ¿no? Tal cual. O sea, uno veía que había un tire y afloje y amenazas de rompemos, no le damos el quórum, no le damos los votos que necesitan para las leyes. Después reptaban hacia ellos apenas había algún momento de tensión. Es la misma situación, está pasando exactamente lo mismo. Ritondo, escúchame, si se puso un busito violeta y una bandera de Milei, después ahora anda a quejarte. Parece, ¿no? Si vos que tenés mucha experiencia en esto, Fer, y vos Johnny, vos también, parece un acting de tire y afloje, de negociar por abajo, ayer simular cierta tensión, y en realidad son parte de lo mismo. Alguno ¿no? ayer me decía, es más... Porque en el fondo, perdón, Johnny, en el fondo son parte del mismo proyecto de país, claro, que es un país para pocos. Había algo de exageración en el enojo del PRO y de Ritondo con respecto a esto. Había una especie de acting. Alguno me decía ayer eso también. Hacer público esa discusión en medio de la sesión, porque yo comentaba ayer, para el que no estaba muy al tanto... Por ahí ni siquiera entendía de qué estaba hablando Ritondo, porque 2 veces en la sesión intervino para hablar de los cargos en la AGN. Yo tengo una teoría sobre este tema, sobre el enojo de Ritondo. A ver, en el PRO culpan directamente a los Menem, porque se rompió lo que se rompió. Bueno, él le dijo a Martín fueron los Menem. Él aparte públicamente lo dijo el presidente de la Cámara. ¿Con quiénes se lleva bien Ritondo y Diego Santilli? En el gobierno. ¿Quién es su llave dentro del gobierno? Santiago Caputo. ¿Quiénes son los principales enemigos de Santiago Caputo? Los Menem. Yo ahí hilaría 2-3 puntos y vería que puede llegar a haber algo incluso dentro del gobierno para reactivar esta interna que por ahora intentan, acallarla, que es la histórica interna entre el caputismo y los Menem, que está todavía. El tema es que en el gobierno se bajó la orden de la interna le ponemos off
la pagamos por ahora y cuando terminemos de aprobar todas estas reformas, reforma laboral, tributaria, presupuesto y demás, la volvemos a encender. Pero tratemos por ahora de generar una convivencia más o menos amena. Bueno, yo creo que acá hay un intento de volver a encenderla, porque vieron que Menem cerró la suya, que es haber puesto una persona suya en la AGN, y se olvidó del resto. Entonces, la reacción del caputismo y esta parte del PRO, que es amiga de Santiago Caputo, como Ritondo y Santilli, activaron esto. Por lo menos Ritondo, no sé si Santilli, porque Santilli quedó tironeado en el medio. Quedó ahí en el medio. Pero Ritondo, que tiene muy buena relación con Santiago Caputo, ida y vuelta, me suena que este acting del que hablaba Fero y esta reactivación puede llegar a tener que ver con esto que decía. Al comienzo del programa hablaba del crédito del gobierno, de los 100 días después de la paliza electoral, que tiene que ver con esto, con el apuro. Cuando uno ve el gobierno apurado, ansioso, con aprobar ya el presupuesto, la reforma laboral y demás, y se demora, tiene que ver con este crédito electoral que tienen todos los gobiernos después de una victoria. Hay encuestas sobre el gobierno y números sobre, ¿está bien Milei? ¿Está bien la imagen de Milei? ¿Qué está pasando con todo esto? Fer Siveira trajo números de a ver qué está. Hay una nueva encuesta de Atlas Intel y voy a decir que transcurrido 2 años del gobierno de Javier Milei, he visto infinidad de encuestas y voy a decir que las de Atlas Intel, esta consultora brasileña, son de las más confiables. Son de las más confiables. Creo la pifiaron en una elección que creo que fue la de la provincia de Buenos Aires. Ahí no la acertaron, pero en general son las que andan más cerca. Acertó el triunfo de Milei en 2023, acertó el triunfo ahora de la Libertad Avanza en octubre. Digo, tiene varios ya pergaminos. Vamos a la placa 1 y vos sabés que hay acá algo raro, que está la aprobación de Milei más alta que la de su gestión y más alta que la de la economía. Es llamativo, como hay una cosa del presidente como que se despega de lo que hace. Y la figura de Milei es lo que te dicen en el gobierno, que está por arriba de todo. Que pasa también seguramente con Cristina. La gente vota se pega con personalidades, famosos. Digo, ese tipo de encuesta me parece que va para ese lado. Claro. Y podemos pensar también que hay una grandísima parte de la población que no está pendiente de los detalles de los temas y entonces básicamente sigue una figura como quien sigue a un conductor de tele, ¿no? De un show. Sí, y a mí aparte me da la sensación también es como que la gente dice, Milei no tiene la culpa de lo que está pasando. Claro. Todavía como que pasa eso. ¿Cuánta benevolencia con algunos? Muchísimo. No sé si es benevolencia. Bueno, para mí es hipocresía. Para mí es otra cosa. Es es confusión, ¿viste? Es un estado de confusión donde, a ver, nosotros estamos sobreinformados, somos personas que vivimos informadas y que vivimos sobreinformadas, y que tal vez nuestro micromundo, muy posible nuestro micromundo en el que vivimos los periodistas, vive igual. Conocemos gente que está sobreinformada, pero vos salís un poco de este microclima y le prestas atención a 4 o 5 cosas. Como mucho. Y una es Milei de esas 5 cosas, bueno, es la personalidad de Milei. Pero es una sociedad presidencialista. O sea, el presidente es la máxima figura. Creo que eso en los últimos años lo rompe Cristina, que era más figura que el propio presidente cuando ella fue vice con Alberto Fernández. Yo creo que a Milei le pasa lo mismo. Para mí Milei también. Pero entonces Milei hoy es el responsable de todo lo que está pasando. Lo bueno, lo malo, como vos quieras verlo. Sí. Es así. Sí. Por eso es raro esto que muestra Fer. Sí, es cierto esto que vos decís. Es esa hipocresía. Y hay un poco tal vez de eso. La economía no la maneja él, pero él es benévolo. Pero yo no sé cuánto la mayoría del argentino entiende de que Milei es el gran responsable de que no llegue a fin de mes. Nos cruzamos un montón de videos por día de gente que dice, no, estoy re mal, volví a vivir con mis padres, bla, 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 pero aguante Milei. Me la paso viendo en redes ese tipo de videos. Sí, a mí estas encuestas que hacemos acá en el Destape se ve mucho eso, ¿no? Gente que no puede pagar el alquiler, pero votea a Milei y lo volvería a votar. Claro, es terrible eso. Me parece que el poder de la esperanza todavía en mucha gente, por más que nosotros no coincidamos con lo que ofrece como alternativa de esperanza el anarcocapitalismo, me parece que la esperanza es un bien etéreo, digamos, ¿no? Entonces va y viene, pero hoy, digamos, él todavía encarna esa esperanza de que algo cambie en este país, digo, desde la perspectiva de un montón de gente.
Y bueno, si mirás para atrás, los responsables de que el país esté como está, digamos, bueno, son los que ya gobernaron. Es que parece que juegan una cancha vacía también. Sí, claro, o sea, hay un mérito ahí en nadie marca bien o logra, no sé si marcar los errores, pero por lo menos marcar un camino alternativo. Un antagonismo, ¿no? Un antagonismo de decir, bueno, a vos te está yendo mal por culpa de este gobierno, no es tu culpa individual ni que estés endeudado, ni que no consigas laburo, ni que el laburo que te ofrecen te paguen 300 lucas, no es tu culpa, no es un problema tuyo individual, sino que es un problema del modelo económico y esto va a empeorar. No es una situación de me ajusto el cinturón y mejora después. No, esto es lo que veíamos en el mercado de trabajo, es el cambio en la configuración de la economía argentina. Entonces, si alguien no puede no solo explicar eso, sino marcar otro rumbo, esto no es lo que tiene que suceder. Pueden suceder otras cosas. Se puede pensar todavía en una Argentina con una potencia industrial, con una potencia que genere laburo, mirar a lo que está haciendo Brasil, que es el último país de Sudamérica que está pensando de esa manera. Bueno, es difícil también, ¿no? Como la gente no pasa al vacío, no dice, bueno, listo, entonces esto es una mierda y ya. Con el tema de la esperanza que decía Feroz, que es un gobierno que discursivamente y públicamente no da signos de esperanza, no es que genera esperanza, no es que te habla de la zanahoria que se viene, yo de creo lo que un bueno poco que sí, se Johnny, viene. Disculpa que difiera, porque a ver, primero porque te dicen, aunque vamos a hacer España, vamos a hacer Alemania. Vamos a hacer España y Alemania, la inflación en agosto va a ser cero, no sé, vas a poder vivir con más libertad. Hay un montón de consignas. Sí, tal vez muy vacías de contenido, insisto, porque me agarro de lo que vos también decís, coincido con que nosotros estamos sobreinformados y tenemos muy presente la historia y estamos todo el tiempo haciendo ese tipo de evaluaciones, pero el que está esperando el bondi acá en Plaza Italia probablemente no tenga tiempo, no tenga ganas, no tenga el espacio para eso. Entonces, bueno, esas son a veces las consignas que quedan cuando tu vida es agobiante y bueno, en algún lugar tenés que depositar la esperanza. Y esto corre para todos. Me parece que corrió durante muchos años también para Cristina y lo sigue corriendo en gran parte y ojalá aparezca un referente del campo nacional popular que encarne esa esperanza. Hoy, como decía Cande, me parece que... Dante Gebel, ¿no? Claro, bueno. Habría que ver si en el campo nacional y popular. Es que también está muy vívido, porque yo recién me preguntaba internamente mientras hablabas, ¿el peronismo da esperanza? Y yo creo que también está muy cerca el gobierno del Frente de Todos. Entonces eso también genera ahí un... No, pero aparte eso quería comentar. Y obviamente influye mucho el repiqueteo incesante de los medios, sin ninguna duda, hegemónicos, que se instaló el tema del peronismo sinónimo de caos, de inflación, de corrupción, de todo un desastre. Y de hecho, el otro día en el debate fue todo así. Cada vez que hablaba un libertad, ustedes no pueden hablar si destruyeron el país, si destruyeron la economía, tenían la inflación más alta del mundo. Y así, es todo así. Claro. Y como que quedó eso que es así y como que ya está instalado, ¿no? Claro, pero ¿cómo puede ser que vos generes 400.000 puestos de trabajo y el 85% sea informal? ¿Cómo puede ser que Argentina tenga los niveles de morosidad más altos de la región? Chicos, le ganamos a Chile, le ganamos a Colombia, le ganamos a países que están mucho más endeudados, pero acá no solo estamos endeudados, sino que hay un montón de gente que no puede pagar esos créditos y eso lo quieren vender como un éxito macroeconómico. Digo, hay algo ahí que... Creo que hay una narrativa que se tiene que poder usar en términos de que no es un éxito para un país tener una población que está precarizada, endeudada y que no puede hacer frente a sus deudas y aumenta, mientras tanto, la cantidad de gente que se saca la vida porque entiende que es un problema individual y no un problema de un país que no le da respuesta. Absolutamente. Bueno, vamos a la encuesta. Placa 1, entonces decíamos la aprobación de Javier Milei, 44%. La desaprobación 51,6 da un diferencial negativo del 7,6, pero si vemos la evolución en la placa 2, lo que te está dando es que está subiendo la aprobación. Vos fijate, en los últimos 2 meses pasó del 39,9 al 44, o sea, subió 4 puntos. El peor momento de Milei fue después de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí. Claro, después y el mejor sería después de las elecciones generales. Claro. 50 días hubo. Sí, en verdad, bueno, apenas asumió, pero digo, después bajó un poquito, pero el peor momento fue después de ese cimbronazo en la provincia de Buenos Aires. Digo, ahí fue, ese fue aparte el último paso. Tuvo un año de terror, Milei, desde febrero, de que aparece el tema Libra, que igual ya había arrancado antes en el discurso de Davos. Milei va a volver a Davos también. Lo que se espera, que vos me preguntás por los viajes, en enero también se espera una gira por Europa de Milei,
que corone ahí en Davos, finalmente. Va a haber otro discurso de Milei en Davos. Hay que ver si es igual al del año pasado. El del año pasado fue una bestialidad total que le trajo un montón de problemas. Ahí empieza la debacle de Milei, que termina en su peor momento en septiembre con la derrota terrible en la provincia de Buenos Aires en este superclásico que hubo entre Kicillof y Milei, que claramente ganó Kicillof. Pero ¿Tenés bueno, más números? Sí, vemos en la placa 3, decíamos la aprobación del presidente 44, la de la gestión, la del gobierno, mucho más baja, 35, con un diferencial negativo de 12 puntos, ¿no? Regular dicen 16,5. Y acá es como se empieza a despegar la figura de Milei, de su gobierno, y si vamos a la 5, que es la situación económica que vemos... A ver, esta es importante. De cada uno, vemos que es una catástrofe la situación económica. Rojo por todos lados. La economía argentina es buena para un 20%. Bueno, ahí no hay mucha, para un un 65%. Ahí no hay mucha esperanza. Situación de mi familia, peor todavía, 19%. Negativa 53%. Bueno, y baja. Mercado de trabajo, bueno, 9%. Malo, 73%. De terror. Tremendo. Es increíble cómo la disociación de la situación económica con la evaluación de un gobierno de Milei que ya superó la primera mitad de su mandato, Bueno, ¿no? vos sabés, Fer, que en Formosa, cuando estuvo Kicillof en el discurso, le habló a los empresarios y a las pymes, ayer también, y les dijo, no es todo mercado ni todo Estado. El único que puede confluir a los dos es el peronismo. Y empezó a, casi que no lo mencionó a Milei. O sea, Kicillof dice Milei cada 3 segundos. Es una confrontación constante en los discursos. Y en Formosa no. Y ayer con las pymes lo mismo. Y es más, les dijo, organícense y levanten la voz. Porque si no es él solo gritando. Claro. Cuando vos ves todo el descontento por lo bajo, pero todos se callan la boca. Sí, ¿no? yo, O sea, yo creo también que está- esa reunión de los gobernadores tiene que empezar a darse periódicamente, ¿no? Más Tiene seguido. volver, o que era en un momento la liga de los gobernadores, y convertirse... Está el WhatsApp de los 24 más Ciudad de Buenos Aires y después tenés el WhatsApp Sí, de los pero gobernadores peronistas. Ese quedó ya después que hicieron la Un ley, poquitito ¿no? desarticulado. Sí. Vamos a la placa 6, que es la intención de compra de bienes duraderos, que viene a marcar un poco lo que estábamos diciendo. Cómo creció, la gente compra menos, Baja eso el ya lo consumo. estamos viendo, baja de consumo, más compras para abajo. Nadie está pensando en comprar. También esta encuesta de Atlas Intel tiene un agregado de posición frente a la reforma laboral. Vemos la placa 7 respecto a la reforma. ¿De qué cosas están a favor y qué cosas están en contra la gente? Vemos de lo que está más a favor que en contra. Me encanta porque lo que más está a favor, el gobierno lo sacó por su relación con la CGT. Es espectacular. Es de la esto. cuota sindical voluntaria. Hubiera ganado mucho A en ver. la calle si lo mantenía. Un el gobierno. 60% dice que está a favor de eliminar la cuota sindical. Es espectacular esto, porque la gente, a ver, los sindicatos tienen mala imagen, así como el Poder Judicial también y demás, pero tienen mala imagen por toda la demonización que hubo en todos estos años de los medios de comunicación. Los sindicatos tienen mala Ahí imagen. dice voluntaria, pero no es voluntaria, ¿no? Como se le dice, es la cuota... Es solidaria. Solidaria, cuota sindical solidaria. Hay que decir que no es exactamente. solo los medios, ya hay memes, la CGT no hace nada, digo, hay También, obviamente. varias broncas a la CGT También. que no No, tiene que ver solo sí, con la claro. demonización de los medios. Totalmente, Sí, tal se cual. lo ganó, hizo mucho por ganarse. Bueno, Eso. insólitamente, la gente lo que más banca es, che, estoy a favor de que, digamos, de que eliminen, ¿no? Esa parte del Claro. capítulo de la cuota sindical solidaria. Y La gente banca eso, pero el gobierno decidió sacarlo porque lo acordó con la CGT. O sea, hubiese sido un plus para el gobierno y se lo... El único punto que tenía A favor, claro. a favor. Bueno, Porque por lo menos la gente bancaba. claro. No, pero hay otra que también a mí me llamó la atención, este segundo punto, aumentos salariales por rendimiento, también tiene una mirada más positiva que negativa, si volvemos a ver la Y por la placa. meritocracia y por todo, también ese discurso. Claro, hay un tiene que ver con discurso muy eso. fuerte, ¿no? Contra los ñoques, qué sé yo. Bueno, aumentos Me salariales. quedaba, Fer, ojo que también la cuota sindical
no solo por los gremios, tal vez la gente estaba a favor porque sea lo que sea, es más plata para ellos y Sí, está claro, recontra te ajustada la sacan economía. plata, claro, bueno, por eso. O sea, por no eso. es un monto alto, pero fíjate hasta dónde llega también eso. Y sí, Y ahí arranca todo lo que es diferencial y acá es negativo, todo lo que ¿no? es negativo. Que la gente está muy en contra. Vacaciones divididas en el segundo momento del año, convenio de trabajo por empresa. Ah, esto me llama la atención. Sí. Jornada laboral flexible. Y sí, nadie quiere laburar. Y lo último, pago de indemnizaciones en cuotas. Y sí, eso es lo que... Eso es matador. Eso es matador para cualquier laburante, tengas 20 años, 30, 40, 50. Es que muchas veces la única oportunidad que tenés de mejorar tu vida sustancialmente es con una indemnización. Pero más allá de eso, digo, O te quedas sin montarte un laburo hoy. negocio, algo, Claro, te da claro. por lo menos algún Sí, sí, capital inicial para exactamente. Pero tratar de incluso zafar. sin capital, te da la tranquilidad de decir, bueno, si no consigo laburo en 2-3 meses, tengo algo. Claro. Digo, eso lo llevo a la general. Sí, Hay sí. gente que es verdad que, no sé, se compró un departamento. Sí, No, bueno, pero esos son los 20 menos. años, son 20 años de laburo, digo. Esos son los Yo me menos. refería más a Pero lo que decía menos Cande. te compras un auto y haces claro. ¿entendés? Como te conseguís alguna fuente Claro. de trabajo. Bueno, eso claramente la mayoría está en contra. Por suerte, menos mal, gracias a República Argentina. Me sorprende el 26%. Sí. No sé quién Y lo vamos llamaron a a última Milei. placa. Yo estoy la- muy a la favor. 8. Quiero que me lo paguen en 18 cuotas, sin interés. Claro, Sin eso interés. es insólito. Por Mercado Pago. La última cuota, perdón, la última placa, la última cuota. ¿Qué efectos cree que va a tener la reforma laboral sobre las siguientes dimensiones? En rojo es va a aumentar y las dos primeros rubros son va a aumentar la precarización laboral y va a aumentar la informalidad laboral. O sea que la gente tiene bastante claro para dónde va. Los otros dos rubros o tres rubros son positivos. Habla competitividad de empresas, inversión extranjera y oferta de empleo. Y lo que menos va a aumentar y lo que va a disminuir son los derechos de los trabajadores. O sea, hay cosas que la gente tiene bastante en claro respecto a lo que significa esta modernización, entre comillas, laboral, como la quiere vender el gobierno. A todos le queda claro que va a haber menos derechos de los trabajadores, pero ahí también hay un punto que dice, bueno, puede haber más competitividad y puede haber más inversión extranjera, ¿no? Por eso el gobierno está apurado, porque estos números no son buenos para el gobierno. Esta encuesta no es buena para el gobierno, pero estos números pueden empeorar incluso con el pasar de los meses, insisto. Por eso es Más importante. ahí está el tema. Por eso es importante la discusión pública. Mariano Martínez había publicado en el Destape que la CGT estaba haciendo también encuestas propias para ver qué opinaba la gente, porque sabemos que es clave lo que se habla, sobre todo en los medios, también en las calles, sobre lo que se sabe, sobre lo que se conoce, sobre la reforma laboral. Y cuantos más trabajadores sepamos de qué consta esta reforma laboral, más en contra vamos a estar, porque es imposible estar a favor de esta reforma laboral. El tema es informarse, saber qué pasa, estar informado. Si a una persona que no está sobreinformada, que está distraída, yo le llamo a los distraídos, que están en todo su derecho, que no laburan de estar informados al minuto a minuto, todo manija. No, las personas que están distraídos, que laburan de otra cosa, no sé, que son tarjeteros en un boliche, te voy a decir cualquier cosa. No, pero que es un gobierno también que... Como lo que hacías vos, Fero, de joven, el tarjetero en un boliche. ¿Nunca fuiste tarjetero? no No. está eso, No. Yo tampoco, pero bueno, hay muchos que lo fueron. Sí fui barman en boliches. Ah, mira, ahora vamos a hablar del pasado de Fero Soriano. Sí, gracias. sí, Candevoto. No, me perdí. No importa, pero yo lo que para el distraído, que fue muy fuerte. cuanto más distraídos sepan de qué va esta reforma laboral, más en contra va a estar. Estos números más van a crecer contra el gobierno. Sí, anoche hablaba con senadores del bloque popular, se llama ahora. El de Unión. ¿Vieron eso? Se llama Bloque Popular, el de Mayans. Bueno. ¿Y qué te decían? Que obviamente era el primer paso y lo habían conversado con la CGT. El primer objetivo de mínima era postergar el debate todo lo posible. Claro. Incluso toda la pelea que hubo por cómo se terminó armando la comisión, lo de Mayán sentándose al lado de Patricia Burri diciendo acá hacen lo que se les cantan las pelotas, qué sé yo, también era una manera de tratar de retrasar el armado de la comisión y que la discusión están con los plazos. La verdad que se trazaron una agenda imposible de cumplir el gobierno. Un delirio. Un delirio lo que pretendía era hacer. algo que en provincia también de Buenos Aires lo veían. Entendían que era clave que no se tratara ahora. Cuanto más se patee, saben, esto que decías vos, Johnny, de que
va a salir cada vez menos. Claro. Que el gobierno nacional no va a resignar el título de saqué la reforma laboral, pero anda a saber qué reforma termina haciendo, ¿no? Porque cada vez empieza a sacarle artículos. Yo te digo algo, yo los escucho a ustedes y escucho este programa y si fuéramos el Congreso seríamos unos grandes diputados, la verdad. La verdad que acá hay grandes diputados. Pero uno va al Congreso y ve diputados que decís, ¿cómo esta persona puede llegar a ser diputada? ¿Cómo puede ser diputado este tipo? Y también salió de un stream como Fero Soriano, que igual Fero Soriano tiene como 30 años en esta profesión. Yo lo leí en el diario Clarín, lo maté, pobrecito. Fer Siveira. Pero vos decís, vos decís Tronco. ¿Cómo puede ser diputado Tronco? Qué misterio, ¿no? Es inentendible. No habló. Sergio Figluolo, para alguno a lo mejor. Figluolo. Es muy difícil, pero bueno, se dice. Perdón, Almirón, que lee obra pública y cree que pertenece a gobierno. Sí, también, pero yo la verdad que lo de Tronco no lo puedo creer, Fero. No, la verdad que no. Y lo más loco de Tronco es que ayer levantó la mano para favorecer al kirchnerismo en el acuerdo con la GN, ¿no? No puede ser, me estás jodiendo. Arrancó levantando las manos. Sí, Dios mío. Es exactamente lo que voté, sería el meme. O sea, es increíble. Pero bueno, tiene una historia. Yo creo que Tronco es parte de esta narrativa que el gobierno introduce en este nuevo Congreso con primera minoría de la Libertad de Avanza, donde lo que buscan son comunicadores, gente que permita el clipeo y que levante la mano sin cuestionar, te diría yo, prácticamente sin entender. Sin entender de dónde viene la historia legislativa argentina. Pero bueno, como vos decías, el señor Tronco debutó esta semana en el Congreso y para enmarcar su debut, yo ahora les voy a contar un poco quién es, su estilo y esto que hablábamos recién de su verdadero rol. Pero arrancamos con la noticia. Ayer Tronco, o hace 2 días mejor dicho, publicó este tweet, que es la placa 10, chicos, donde dice: llegué. Es una foto de él de espaldas, con un bolso parecido al bolso de los repartidores y una máscara de un mandril. Él está de espaldas mirando hacia el Congreso como a punto de entrar. Es una foto de IA, entiendo yo, por la pintura de la calle, pareciera IA. Es inteligencia artificial. Es inteligencia artificial. Bueno, así arrancó Tronquito. Así arranca Tronco. Con una foto falsa, digamos. Llegó a una foto falsa. Sí, bueno, es algo que en las redes se usa mucho hoy, pero que tiene una reminiscencia, una referencia de la cultura popular bastante rara. ¿Quieren ver? Mirá, Tape 11. Miren, presten atención. A ver. Película Joker. Sí. Es la misma. Tenés razón. Para los que están en la radio, estamos viendo una parte de película Chicos, Joker. los problemas que tienen los libertarios con las películas. Esto no es Joker, ¿eh? Este es el Caballero de la Noche. Es el Caballero de la Noche. Heath Ledger, que es la hace de Joker, pero... Exacto. Pero el nivel madurativo llegó a los 18 y se estancaron ahí, porque no salen de... Y juegan mucho los libertarios con el Joker, con la locura del Joker. Mirá, ahí tenemos, en la 12 tenemos la comparativa. Un libro ni en pedo, ¿no? Ahí está. Y lo curioso es que en esa escena el Joker se prepara para robar un banco. Uy, es verdad. Tenés razón. Y vos decís que están, claro. Está bien. Entonces, ¿a qué va Tronco? Está bien esta referencia. ¿A qué va? Igual medio que sí, está choreada. Y ya votó con los AGN ahí. Sergio Figluolo debutó, empezó a ser conocido, es socio de Fantino. Sí. En Neura, era socio, vendió su parte al momento de asumir. ¿A cuánto la vendió, sabemos? No sé a cuánto, creo que era el 25%. O sea, ya no es más dueño de Neura. Ya no es más, por lo menos en la blanca no. Pero en la blanca digo, en la... Sí, ya te entendí. En lo formal, ¿no? En lo formal, ahí está. ¿Te acordás que Macri había hecho un fideicomiso? Sí, ¿te acordás de ese fideicomiso? Claro, ¿te acordás? Dios mío. Fideicomiso ciego. Qué espectacular. Fideicomiso ciego. Bueno. Ay. Uno se olvida ya. ¿Quieren conocer el origen de Tronco? Ustedes seguramente no lo conocen. Porque no, él se hace conocido más que nada en Neura, se hace conocido sobando. Yo lo veía en ESPN con Fantino. Claro. Y yo lo conocía de antes, de cuando él estaba en Radio La Red con Fantino. Mira, y ya hacía un personaje de un tipo bastante desagradable, irascible, que proponía cosas provocadoras, que generaba en general la polémica y el enojo o el apoyo de sus oyentes. Y era un personaje, digamos, que hacía Tronco, que además vos no sabías quién era, porque era radio, no se veía. Y era un se tal, hizo conocido así, ¿no? Un tal Tronco. Claro. Gritando. Pero ¿tenemos ese material de archivo? No, tenemos algo previo. Tenemos la prehistoria de Tronco, el tape 3.
2013 porque era especialista en gamer y tenía un programa que salía por Facebook que se llamaba Los Goomer y hacía este tipo de monerías, justamente. Bienvenidos a Los Goomer. Hoy tenemos un tremendo programa que te va a volar la peluca y te van a reventar los ruleros. Alaba, alaba, alaba. Me mareé. Dudo, pero mirá cómo lo dudo, mirá. Cómo lo dudo. ¿Qué es Goomer? No sé, me parece que... Cande, vos sos la joven. Vos sos la joven. Decinos vos a nosotros. Me van a censurar si vos haces esas preguntas. ¿Sabés que se llama? Te las Es respondo. muy amigo de Adorni. Bueno, son Adorni. gamers los dos. Son los dos gamers. Todo, Ahora, el capítulo sí, te cierra completo. Completo, ahí está. Es porque los dos son fanáticos de jugar a los jueguitos. Vieron que Adorni también pasa sus noches jugando a los jueguitos. Sí. Exactamente. Pero él juega Age of Empires. Sí, él es fanático, pero también de otros juegos, ¿no? Del Counter también, del Counter Strike también. Sería... Lo único que no sabe jugar es al FIFA, al fútbol. No. Yo creo que a Adorni le tiras una pelota y la agarra con la mano, diría el Diego. Sí, No, dicen boomer es como viejo. Boomer sí, pero Gunnar ¿qué es? No, Goomer. Goomer. G de gato, U-M-E-R. Para mí es una deformación gamer. Claro. Debe haber algo ahí con gamer. Y loser. No. Mirá las caras que pone, mirá las caritas que pone. Era el otro es Incel, Ahí ¿no? está, retro Sí. bizarro. Es retro y Hay que decir, porque esto tiene como 10, 15 años, hay que decir que estaba bastante bien hecho en relación a la edición, al montaje, a las cosas que... Qué a las raro cosas que cosificando hacían. a la mujer. La Qué pinta- raro. No, bueno, porque Es Lara Croft. es Lara Inesperado. Croft, claro, es Y Lara no Croft. importa, está cosificada igual. Y Ah, tenía pero que es un pagarle a una personaje- mujer para que es un esté cerca, personaje no había de- otra de opción. un- No, de no, un juego. no hay otra manera si no le pagas. Ahora, a partir, ya mostraba estas actitudes irascibles, qué sé yo, pero lo que se le empieza a conocer, a Tronco, es con Fantino y en Neura, su estilo, y sobre todo un estilo muy relacionado al estilo de Milei, al estilo de los libertarios, que son, bastante desagradables en el trato. Y Petardero también. Petarderos, violentos, Sí. donde la forma no importa tanto o básicamente importa si sos lo más desagradable y violento. Y, por ejemplo, también con un antiperonismo muy marcado. Por eso yo bromeaba al principio de la columna con que había votado a favor del kirchnerismo, Tronco, en su debut con esto de la AGN. En el 15, miren lo que dice de Perón. Ojalá que la ciencia descubra y se pueda hacer realidad la máquina para viajar en el tiempo. Soy el primero que la usa y va a viajar al pasado para evitar que los padres de Perón se conozcan. No sean boludo, Tronco, no digas una barbaridad así. Buah. Sí, dijo la verdad un montonazo de ¿Es así barbaridades. o actúa Tronco? ¿Se portará de la misma manera con estas formas para, no sé, yo me lo imagino a Pichetto mirándolo con total estupor, ¿no? Sí. Azorado. Es verdad que ya no nos sorprendemos de nada porque la verdad desde que está Lilia Lemoyne decís, bueno, ya está, como que. Pero Claro. yo creo que Tronco me parece que la va a superar, me parece que va por ese trono. ¿Pateará cosas, pateará el mobiliario del Congreso Tronco como hizo en este tape en Neura el 16? A ver. Con el parlante, ¿qué haría? Mirá. No, el tacho no. ¿Este es tu parlante? Poné el audio de Del Caño y yo soy el presidente de no sé qué, así. De la comisión. Ahí. Le pido que no me interrumpa, que soy el primer representante de mi bloque. No, sacado. Bueno. Proyecta. 5 minutos. Inmirable. Reglas. Inmirable. Hay reglas Inmirable. que hay que cumplir. Son 100 tipos que tienen que hacer preguntas. Pero sabes que hay muchos Y vos pibes lo único que querés hacer es libertarios gritar quieren y mucho, discutir. sí. Aparte todo esto... Era que de chiquito lo abracen. O sea, Sí. no era muy complicado. Igual todo esto siempre les reditúa porque da para la viralización. Sí, el Por clipeo. supuesto, El clipeo. es clipeo y también es, evidentemente todo esto le gustaba al presidente a Karina porque ustedes Sí. recordarán, yo no lo traje porque ya fue muy remanida la imagen de Karina y Javier yendo con su perro, con uno de sus perros, al estudio haciendo un programa de mascotas porque Tronco es muy fan de las mascotas, de hecho su tweet fijado es un video, un memorial, digamos, de su mascota muerta. Mirá. O sea que es un fan de los animalitos, Tronco. O sea, En un momento. tiene un lado sensible. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Axel, Está Axel, eso. presentando el operativo Perdón, Sol escucha. en la costa. Eso, exactamente. Está hablando ahora en vivo. Axel Kicillof presenta el operativo de Sol a Sol. Vamos a escuchar al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cerramos porque está hablando ahora mismo. Gracias por todo.